Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Muchas gracias, señor Roberto, por la invitación y también un saludo a la maravillosa audiencia de Radio Sucre. Lo hemos llamado, mi querido, lo hemos invitado, ingeniero Alcíbar, para conocer sobre el impuesto a la renta para las sociedades. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo no? Sí, justamente este mes de abril estamos en el periodo de recepción de las declaraciones de impuesto a la renta de las personas jurídicas o también llamadas sociedades, ¿no? Para esto hay un plazo de cumplimiento en el cual si se entrega dentro de este calendario no va a existir ningún tipo de multa ni intereses para las compañías, más bien que arrancó desde el 10 de abril y que finaliza el 28 de abril según el requisito de ROC. Por ejemplo, el día de hoy, todas aquellas empresas que tengan su registro único, cuyo noveno dígito sea el 7, tienen que entregar hasta hoy la declaración de impuesto a la renta. Hasta el 24 de abril las que tengan el dígito 8, hasta el 26 las que tengan el dígito 9 y hasta el 28 de abril las que tengan el dígito 0. Entonces nuestra invitación es para que las empresas cumplan con esta obligación en este periodo y si obviamente hay problemas para efectuar el pago por las situaciones que ocurrieron en el año 2020, la administración tiene algunos mecanismos para facilitar el pago, como son las facilidades de pago, hasta 24 meses o un poco más dependiendo si hay garantías, y también tenemos el pago con tarjeta de créditos. Incluso algunos también pueden utilizar sus notas de créditos obtenidas en anteriores devoluciones de impuestos para poder pagar el tributo y cumplir con su obligación en este mes. Mi querido ingeniero, hay un acuerdo de firmas entre Ecuador y los Estados Unidos sobre temas tributarios. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo no? Sí, ese es un gran hito que tiene no solamente el Servicio de Rentas Internas, sino el país como tal. Producto del acercamiento que realizó el SRI a través del gobierno con el IRS, que es la Oficina de Impuestos o la Administración de Tributos en los Estados Unidos, se ha logrado establecer un acuerdo para intercambio de información. Muy bien, este intercambio de información, ¿qué fines persigue? Persigue primero tener información de las personas, en este caso los ecuatorianos, sobre sus ingresos, sobre ciertos movimientos del territorio, sobre todo en este país, y también a la inversa, es decir, los Estados Unidos también puede requerir información hacia el Ecuador. Todo esto se puede realizar gracias a que el Ecuador, desde hace algunos años, se ha adherido al Foro Global. ¿Qué es el Foro Global? El Foro Global es un espacio en el cual las administraciones tributarias acuerdan ciertos estándares para compartir información, estándares de trabajo con el cual ellos garantizan la confidencialidad, la seguridad y el intercambio de información. ¿Con qué fin? Básicamente buscar transparencia fiscal y esta lucha contra la evasión de tributos, que no solamente es en el Ecuador, no solamente es en América Latina, sino incluso también en países desarrollados, donde las figuras que se emplean para estos mecanismos de evasión o de elusión pueden ser un poco más sofisticados. Y la principal herramienta que tienen las administraciones tributarias del mundo, incluido Ecuador, es la colaboración con sus contrapartes en otros países y a su vez este intercambio de información que nos permitirá poder determinar, poder liquidar y poder recaudar los impuestos que por algún motivo ciertos contribuyentes, no todos obviamente, los están, llamemos, evadiendo, están evitando el pago y para eso estas herramientas permiten fortalecer esta lucha también contra la corrupción. Mi querido ingeniero, ¿hasta dónde es conveniente para el Ecuador esto? Bueno, realmente es muy conveniente. ¿Y por qué? En muchos casos, como sabemos, parte de los ingresos de las propiedades o de la información que tienen los contribuyentes están aquí en el territorio, pero muchas veces también está fuera del territorio. Esto complica obviamente la justicia, digamos, tributaria, en la cual unos están reportando, transparentando todo, mientras que tal vez otros solamente reportan una parte de esto. Ahora, esto que hace el Ecuador es, como les digo, es en sentido recíproco. A los Estados Unidos también le interesa, en vía, digamos, inversa, obtener esta información para también sus propios fines
búsqueda, en este caso de una recaudación efectiva de los tributos que por algunas figuras se puedan estar evadiendo y eludiendo. Esto nos dará mayor recaudación para obviamente mayor inversión en obra pública y también permitirá reducir los niveles de evasión que existen actualmente en el país. El ingeniero Johnny Alcibar, jefe de Planificación, Servicios y Rentas Internas, Zonal 8. Ingeniero, a ver, vamos al mecanismo, al mecanismo de esta situación. Por decir algo, un ecuatoriano tiene en X banco $1 millón en los Estados Unidos, que los ha ido sacando y ha estado pagando su 5%, por decir algo, de la salida de capitales. Él tiene que pagar impuesto a la renta sobre ese millón que tiene guardado o invertido en los Estados Unidos. Mire, algunos tipos de ingresos sí graban en el país. Depende de dónde se generó la fuente de ese ingreso. Es decir, si este ingreso provino de una actividad realizada en el país o fue una actividad realizada en ese país. Incluso se realiza actividad realizada aquí en el país. Ok, aquí en el país. Obviamente cualquier ingreso de fuente ecuatoriana grava impuesto a la renta, excepto aquellos que están contemplados en la ley como exenciones o como impuestos libres de tributos. Es decir, ahí hay que determinar la naturaleza primero de ese ingreso, saber de qué actividad económica fue y si está gravado o está exento del impuesto. Entonces la respuesta es sí. Si es que ese ingreso tributa en el país, por más que esté afuera, por más que esté en otras cuentas, tiene que también tributar impuestos acá en el país. En muchos casos, con algunos países tenemos convenios de lo que se llama para evitar la doble imposición, es decir, saber si ese ingreso tributó en el otro país o tributó aquí en el Ecuador. Y si ese convenio existe, en muchos casos, bueno, si se tributó una vez, ya no se tributa 2 veces. Con los Estados Unidos lo que estamos pidiendo es un mecanismo de intercambio de información, ya sea por la vía automática o por la vía espontánea. ¿Qué es esto de la vía espontánea? En la que yo le pido a los Estados Unidos información sobre un determinado contribuyente debido a una investigación fiscal que se está realizando. O también podemos nosotros compartir de manera automática a través de sistemas, a través de reservorios de información con los Estados Unidos, en este caso un grupo, un bloque de información para que pueda ser consumido automáticamente en cualquier momento para fines exclusivamente tributarios. ¿Y en qué consiste la confidencialidad que mencioné? Es que básicamente Estados Unidos como Ecuador, a través de este acuerdo que han sido suscritos por las máximas autoridades, garantizan estándares para evitar cualquier fuga de información y para que el uso sea específicamente para los fines de estas administraciones, que básicamente la liquidación y la recaudación de tributos. Está bien, ingeniero Alcibar, pero en la práctica, alguien tiene guardado en los Estados Unidos hace 10 años un valor X de dinero, tiene que pagar en estos momentos al Ecuador anualmente el impuesto a la renta. ¿Y cuál sería ese valor en un banco X? Bueno, como le decía, si es que eso viene de una fuente de ingresos, de una actividad económica en el país, sí. Ahora, si me dice que ha pasado 10 años y que esa fuente de ingresos fue después de tanto tiempo, bueno, hay que ver los plazos de caducidad o de prescripción que tienen los tributos, ¿no? Como sabe, los tributos no se pueden cobrar hasta después de cierta cantidad de tiempo en el pasado. Entonces eso también hay que ser parte del análisis. No es tan fácil decir afuera hay 1 millón y tributan. Tengo que ver las características de ese dinero, cómo se originó, en este caso, de qué momento en el tiempo se originó, y sobre eso yo lo imputo a una base imponible de tributos aquí en el país y pues obviamente liquidar impuestos. Pero como le digo, hay que ver todo ese entorno para llegar a una definición y obviamente hace un año alguien depositó en los Estados Unidos, digo usted, vamos a hablar de $1 millón. No ha pagado impuesto a la renta en el Ecuador. ¿Ese tiene que pagar impuesto a la renta ahora? Sí, así es. Si es que producto de una venta de una actividad de comercio, obviamente fue pagado, pero en una cuenta en los Estados Unidos, ese ingreso tiene que pagar en el país, ya sujetamos a la tarifa del impuesto a la renta, ¿no? Que puede
En este caso es del 25%, y bueno, en ciertos casos excepcionales, tarifas diferentes, ¿no? Ajá, bueno, para que conozca la ciudadanía el detalle, cómo es el asunto, porque, por ejemplo, lo que usted dice, alguien vende una propiedad, no tiene mucha confianza en la economía ecuatoriana, la manda a guardar a una cuenta en los Estados Unidos, por decir algo, $500,000, paga su 5% impuesto a salida, y si ustedes lo detectan, tiene que pagar impuesto a la renta sobre esos $500,000. Allá. No, las ventas ocasionales de bienes inmuebles no graban impuesto a la renta, solo que sea una venta inmueble por parte de una inmobiliaria, que es el giro de negocio de él, ¿no? Es decir, él compra y vende casas. En este caso, como es parte de su giro, de su actividad habitual, sí tiene que pagar impuestos sobre aquella comisión, por así decir, que se gane en la transacción. Pero en el caso de un ciudadano común que vende una propiedad de manera ocasional, que es una enajenación ocasional, eso la ley prevé que no tributa. Ahora, por un lado, por el otro lado, alguien vende una propiedad o cualquier cosa, cualquier negocio, pero dice, deposítame el valor en una cuenta en Estados Unidos, pero está en nombre de una persona ecuatoriana, ¿tiene que pagar impuesto a la renta? A ver, para entender bien, es decir, qué sé yo, la persona X hace la transacción, pero le acreditan en la cuenta de una persona Y, que no tiene nada que ver con la transacción. ¿Así es el ejemplo? A ver, no, el ejemplo es el siguiente. Juan Pablo vive en el Ecuador, hace un negocio en Estados Unidos, o con alguien aquí en el Ecuador, con una compañía extranjera de un negocio X, por decir alguna consultoría. Le sabes que no me pagues aquí en el Ecuador, deposítame en una cuenta en tal banco en Estados Unidos. Detectan aquí a Juan Pablo que tiene guardado $100,000, por decir algo, ¿paga impuesto a la renta aquí en el Ecuador? Si esa actividad se originó aquí en el país por un servicio brindado aquí en el país de fuente ecuatoriana por una persona que tiene un registro único en el país, sí, porque obviamente él está haciendo actividad económica desde aquí. Puede hacerlo hacia los Estados Unidos, dentro del Ecuador, hacia Colombia, Perú, por dar un ejemplo, pero obviamente él tiene su residencia fiscal en el Ecuador, ¿no? ¿Y cómo detectan si esa persona que le paga en Estados Unidos, en una cuenta de él en Estados Unidos, cómo detecta el Estado ecuatoriano que es un trabajo hecho en el Ecuador? Para eso vienen las pruebas de descargo y los elementos de convicción. Es decir, si nosotros detectamos a través de estos intercambios de información en su momento, con quien sea, puede ser incluso hasta localmente a veces, con las mismas instituciones financieras aquí del país, y lo replicamos hacia los Estados Unidos con el sistema financiero de allá, obviamente a través del IARES, que es la entidad que nos proporciona la información. En este caso, nosotros pedimos las justificaciones al contribuyente para saber ese ingreso, obviamente, en qué se originó. Él puede desvirtuar, puede decir, no, eso es un dinero que no me pertenece a mí, es una transferencia realizada por otra situación, una venta de propiedad, pero si llegamos obviamente a que no se justifica y se evidencia que es una transacción de una actividad económica, bueno, sí, pues tendría que tributar. Eso es lo que ocurre aquí y ocurre en cualquier parte del mundo cuando son estos ingresos que se generan con residencia fiscal en el país por actividades económicas desde el país, pero que obviamente están acreditados en distintas cuentas nacionales o internacionales. Lo que nos damos cuenta, ingeniero Alchivara, 822, que este mecanismo va a servir básicamente para detectar el lavado de dólares. Podría tener esos fines y utilizaciones. Sin embargo, el acuerdo establecido con Estados Unidos entre el SRI y el IRS, que el IRS, como decía, la Oficina de Impuestos de allá, determina su uso para fines tributarios. Ya obviamente si a través de gobiernos y a través de otros mecanismos, acuerdos de cooperación eficaz entre fiscalías, unidades de lavado de activos, se logra acceder a esa información para esos fines, bueno, obviamente ya la autoridad competente con las competencias y la norma lo puede hacer. Pero en el caso del SRI, lo que nosotros en este caso tenemos como competencia es la parte tributaria, ¿no? Entonces no me quiero extralimitar hacia otros campos en los cuales obviamente nosotros no tenemos injerencia ni administramos justicia o ese tipo de figuras, pero claro, evidentemente el tema de tributos evadidos es un indicio para otras figuras en la justicia, ¿no?
El ingeniero Johnny Alcibar, jefe de planificación del Servicio de Renta Zonal 8, está con nosotros. Ingeniero, 823. Lo que nos interesa es la tercera edad, la devolución del IVA. ¿Cómo funciona? ¿Hay un límite o es abierto? ¿Cómo es el asunto? No, sí, la devolución para nuestros adultos mayores, que es un beneficio contemplado en la ley, prevé un tope de $96 al mes en devolución de IVA, ¿no? Que esto se origina por las compras de bienes o de servicios que los adultos mayores hacen para su uso y consumo personal. El mecanismo tradicional es que obviamente yo compro, tengo mis facturas, solicito, antes lo puedo hacer, antes lo hacía de manera física, ahora lo hacemos a través de canales electrónicos para facilitar el proceso y también por este proceso de esta pandemia que estamos viviendo en curso. Pero además hemos habilitado un mecanismo mucho más expedito que se llama la devolución automática del IVA a las personas, adultos mayores, en los almacenes. ¿Qué quiere decir? Cuando yo compro en un supermercado y una factura me sale por $100 más el IVA, antes yo tenía que obviamente pagar los 100 más el IVA, que me iba a dar 112, y luego esos 12 de bienes con IVA que me los devuelvan. Con la devolución automática, en este caso el adulto mayor, en la misma caja, presentando el código que nosotros le damos, le descuentan el IVA. Es decir, ella no va a pagar 112, solo va a pagar 100. Y esos 12 del IVA ya se cruzan o se contabilizan entre el almacén y el servicio de rentas internas. ¿En qué le beneficia esto al usuario? En este caso al adulto mayor, que es un descuento inmediato que le llega en la factura al momento de la compra. Y se evita el trámite y se evita el proceso de pedir la devolución. Y a nosotros nos facilita también el proceso de registro y de llevar obviamente un estado, por así decirlo, un estado de cuenta del adulto mayor para saber ese tope 96 cuánto ya va utilizando en estos almacenes autorizados mediante este mecanismo automático de devolución. Así que es un ganar-ganar para todas las partes. ¿Por qué lo hemos implementado ahora? Porque ya hemos extendido y ha habido una alta penetración en el país de lo que es la facturación electrónica. Hoy en día en un supermercado, en una farmacia, tal vez en un local de venta de ropa, de comidas, ya nos entregan una factura electrónica y también impreso lo que se llama un RIDE, que es una representación impresa de una factura electrónica. Pero como la información ya está capturada por nosotros, podemos optar por este mecanismo, claro, siempre y cuando el almacén también se adhiera al mecanismo, ajuste sus sistemas y le brinde esta facilidad al usuario para que él, en lugar de pedir la devolución mediante trámite electrónico o en línea, simplemente pida la devolución mediante un descuento inmediato, automático, al momento de efectuar la compra. 1.164, me parece que me salieron los números, si no me equivoco. Al año no es malo. Cualquier cosita, $96 al mes. Una pregunta. Como todo es automatizado, ustedes ya detectan inmediatamente si ya llegó a su nivel de $96 de devolución, aunque siga comprando más. Así es. Dentro de la página web, incluso en los servicios en línea, tenemos para este mecanismo dos consultas. La primera es para ver el código único, porque eso es importante. Para poder aplicar este beneficio en el establecimiento, yo tengo que mostrarle al cajero, indicarle al cajero mi código único para la devolución automática. ¿Cómo obtengo ese código único? Bueno, las personas que ya han pedido devolución anteriormente no tienen que hacer ningún trámite. Les va a llegar automáticamente, en este caso a la página web del SRI, a nuestro buzón electrónico, y ahí va a estar el código que lo pueden recuperar, visualizar, escribirlo en su celular, en un papelito, y llevarlo para el momento de la compra y decirle al cajero que lo aplique. O si nunca ha hecho una devolución, bueno, y es primera vez, sí tiene que obviamente hacer el proceso de registro en el SRI, del adulto mayor, con sus cédulas, sus datos bancarios, algunos datos de identificación para darle este código. Y la segunda opción es lo que se llama la revisión de los saldos de esta devolución total del mes. Como hay un tope de 96, yo en la página web puedo ir viendo lo que los almacenes ya le han ido cruzando con el SRI, por así decirlo. Entonces, tenía 96 y mañana compré en un mercado
los 100 que le decía, y hay 12 de IVA, le restó los 12 a esos 96. Luego hice otra compra y salió 5 de IVA, bueno, le resto los 5 de IVA. Por otra salió 30 y le resto los 30 de IVA, y así hasta llegar a un saldo cero. Aquel saldo que todavía está, digamos, no utilizado y que yo tengo facturas de otros almacenes que no están con la devolución automática, puedo también pedirlo mediante la devolución en línea. Es decir, en este caso el adulto mayor puede hacer uso de la totalidad del beneficio, ya sea por el mecanismo automático, que es como un descuento, o puede hacerlo a través de un trámite, a través de lo que es la página web del SDI. Bueno, hoy día lo voy a practicar, después lo felicito. Bueno, así es, lo importante es que ahorita necesitamos que los almacenes se sumen más a este mecanismo. Claro, allá le iba a preguntar. Así es, la cadena de Mega Santa María, bueno, que es una cadena conocida sobre todo en algunas provincias de la Sierra, y de aquí también en Guayaquil, que tiene 2 almacenes, en Garzota y en Molo El Fortín. Tiene el sistema. Tiene el sistema, ellos hicieron sus ajustes, cumplieron con todos los requisitos que se exige para este intercambio de información con nosotros, y cualquier adulto mayor puede ahorita ir a hacer esa compra. Eso es importante, llevando el código único, que lo verifique en la página web, y si no, que lo saquen. Y ya de esa manera va aliviando el proceso de la devolución y va obteniendo descuentos al momento de la compra. Estamos en reuniones con los otros almacenes y grandes cadenas para que puedan incorporarse, y esperamos que en los próximos meses se sumen al proyecto de la devolución automática. Y los almacenes que no están, tienen que entrar al otro sistema, ingresar a la página del... Claro, los almacenes que no están, en este caso, bueno, si deciden no incorporar, sino darles de beneficio a sus clientes, ya el cliente tiene que pedir la devolución en el mecanismo tradicional, es decir, servicio en línea, hacer la solicitud y obviamente esperar la acreditación después de algunos días o semanas. 8:30. Importantísimo este mensaje suyo, mi querido ingeniero Alcíbar. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, por favor. 8:30. Economista, lo escucha el ingeniero Alcíbar. Gracias, licenciado. Unas cortitas, ingeniero Alcíbar. Estábamos atendiendo acá algunos contactos con distinguidos médicos a propósito del COVID. Niveles de comparación. El recaudado en la regional en este año 2020, comparación con el año 2019, año de pandemia, año normal, mi querido ingeniero. Muy bien, muy buenos días, economista. Gracias por la pregunta. Sí. Mira, a nivel nacional, el SRI tiene una meta que cumplir de 13.132 millones de dólares, que es lo que está contemplado en la proforma presupuestaria aprobada, ¿no? Esa es nuestra expectativa de este año, que ya obviamente esa meta implicó una reducción producto de los efectos de la pandemia del año 2020, ¿no? Para lo que es la provincia del Guayas, que acá llamamos zona 8, Guayas, tenemos previsto una meta de 4.354 millones de dólares. A marzo, que ya es un mes cerrado, porque estamos ahorita todavía aceptando pagos, hemos cumplido con esa meta en un 101%, y lo más importante, un crecimiento del 2%. ¿Por qué este crecimiento del 2%? Bueno, hay 2 explicaciones muy claras. La primera es que el mes de marzo del 2020 ya hubo una cuarentena que arrancó el 16 de marzo, ¿no? Entonces las actividades económicas antes del 16 y después del 16 obviamente tuvieron un cambio significativo. En el mes de marzo de 2021 no ha habido esta cuarentena total de las actividades como tuvimos en aquel momento, y además ya a partir de los últimos meses del 2020, noviembre, diciembre, ya la economía empezó a moverse un poco más, a reactivarse y a generar obviamente mayores volúmenes de facturación. Al haber un poco más de facturación, también obviamente va a subir el pago de impuestos, y eso es lo que ocasionó que al mes de marzo de este año tengamos un incremento del 2% de impuestos con respecto a lo acontecido el año pasado. Entonces las perspectivas que tenemos para este mes de abril, con el tema de sociedades, en las cuales esperamos que las sociedades abonen alrededor de 325 millones de dólares, de casi 58.000 empresas que están obligadas a pagar esta obligación, nos permite seguir apuntalando el tema de recaudación, con esto obviamente poder atender la obra pública,
los servicios, entre la misma adquisición de vacunas, y que este círculo de la economía, de los impuestos, permita ir saliendo también de la pandemia, que es yo creo que ahorita el eje central de este gobierno y también de esta administración, que es a donde enfoca sus esfuerzos. Claro, usted está precisando bien, noviembre, diciembre del año anterior, una recuperación, marzo de este año ya cerrado, con un incremento superior inclusive a lo que se estaba presupuestando. Yo lo que indicaba era el nivel comparativo para conocer realmente el impacto de descenso entre el año 2019, año normal, con el año 2020, este primer año de pandemia, pudiéramos decir, ingeniero Alcibar. Bueno, sí, a nivel del año 2020 sí hubo un impacto marcado, ya después de los meses de marzo, abril y mayo, que fueron los meses más duros de la pandemia, tuvimos que hacer un reajuste de la meta, ¿no? En algunos casos esperábamos hasta dejar de recaudar cerca de $1.000 billones en todo el país, producto de la contracción económica. O sea, porque era evidente, pues los negocios cerrados, no había ventas, al no haber ventas no hay IVA, no hay compras, no se produce tampoco un impuesto a la renta a final del año, y eso impactó y pegó en el año 2020. A pesar de eso, la administración logró mantener un cumplimiento muy, en este caso, digamos, superior a cualquier presupuesto pesimista que estábamos preveyendo por el mes de marzo, abril y mayo, y logramos cerrar casi con un 99% y un poco más en las expectativas del 2020. Eso se debió a un esfuerzo conjunto, tanto de la ciudadanía, obviamente también de la administración tributaria, pero también de estos actores que yo creo que cada vez entienden el tema de la obligación en la parte de materia tributaria. Tanto así que ahorita con un corte, lo que es abril, con sociedades que ya han presentado, tenemos casi un 83% de cumplimiento. Es decir, aún faltan todavía 8 días para terminar abril, y ya el 83% de sociedades han cumplido con su declaración del impuesto a la renta. Así que la invitación es más bien que a las que faltan, todavía dentro del plazo, lo hagan ahora. Y si no pueden pagarlo, se acojan las facilidades, a líneas de crédito con nosotros mismos, tarjetas de crédito, pero que cumplan, porque obviamente es mucho más oneroso tener que pagar intereses y multas por obligaciones atrasadas. Una última, con lo que usted menciona, pudiéramos hablar, ingeniero Alcibar, que a pesar de las dificultades, el panorama económico tiende a normalizarse o es relativamente normal en función del año 2019, por decirle. Yo busco hacer las comparaciones con un año normal, absolutamente normal. Los niveles de descenso si han sido muy altos, 30, 40, 50%, o han sido mínimos en definitiva. Mire, una variable que nosotros medimos mucho es la facturación de las empresas. Como tenemos facturación electrónica, podemos ver mes a mes cómo se va moviendo la economía. Para los meses de, como le decía, marzo, abril, mayo, los descensos eran de casi 2 dígitos y arriba del 20%. Sectores como comercio, manufactura, actividades financieras, industrias, descendían el menos 25, menos el 30, algunas hasta el menos 50% en su facturación, ¿no? O sea que eran niveles terribles. Al momento que van pasando los meses del 2020, ya en el segundo semestre, estos decrecimientos se van atenuando. ¿Qué quiero decir? No es que dejó de decrecer la economía, pero dejó de decrecer a un ritmo tan marcado, tan alarmante como ocurría en ese momento. Y el decrecimiento, que antes era el 50, el 30 o el 20, empezó a disminuir al 15, al 12, al 10 en algunos sectores, y ya para inicio del 2021 estos decrecimientos empezaron a tener un dígito. ¿Qué quiere decir? Ya decrece al menos 5, del 1 al 4, exactamente, pero en este caso ya ahí se ve en la evolución una reactivación. Y ahorita, enero-marzo, sectores como comercio, como actividades financieras, como agricultura, en la parte de recaudación de impuestos han tenido más bien crecimientos con respecto al primer trimestre del año 2020. Que recordemos que el primer trimestre del año 2020 era un periodo
prepandemia. Es decir, no estaba toda la economía paralizada producto de las cuarentenas. Y al hacer esta comparación de este periodo trimestre 2021, contra trimestre 2020, comercio creció 8% en Panamá, actividades financieras 5%, agricultura 28%. Entonces esos son marcadores positivos. Claro, somos conscientes, la situación sigue siendo delicada, no podemos hablar de un momento digamos, de un crecimiento sostenido, pero ya tenemos señales de que sectores, no todos, pero sí la mayoría, lo que ocurría antes, que la mayoría decrecían, ahorita la mayoría empiezan a crecer, se está dando ya una paulatina reactivación. Y yo creo que el tema de vacunación, el tema ya de, obviamente, todo lo que se deriva a nivel político, va a tener un impacto positivo. Me gusta ser positivo porque algunas cifras así lo dan, ¿no? Obviamente también, como cualquier persona, tengo que ir al supermercado, tengo que comprar víveres, y se siente en ocasiones esta reducción de ingresos o el incremento de algunos precios. Pero, bueno, las cifras macroeconómicas nos dan una pauta de que creo que vamos en el camino correcto. Son alentadoras, que es lo importante, sin duda alguna. Muchísimas gracias de mi parte, ingeniero Alcibar, y ojalá sigamos en ese mismo sendero, en esa misma ruta. Sí, eso es el deseo también del SRI y de, obviamente, también la población. Sí. Ingeniero, le agradecemos mucho al ingeniero Johnny Alcibar, jefe de Planificación de Servicios y Rentas Internas, Zonal 8, aquí en la ciudad de Guayaquil, y en otro momento lo volvamos a molestar. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y un saludo para toda la audiencia.